En la pantalla de Canalé con más información de economía y de finanzas y vamos a analizar cuál es el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional de la mano de Lucas Caratini, que es economista. ¿Cómo estás? Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto siempre estar acá Lo charlando con mismo vos. digo. Gracias por sumarte una vez más para darnos detalles sobre este nuevo acuerdo. 4.700 millones el desembolso. Contanos detalles. Bueno, lo primero que te sumaría no es técnicamente un acuerdo nuevo, lo que hizo el gobierno fue reflotar el acuerdo que ya estaba vigente, que no nos olvidemos, obviamente a la última revisión, la Argentina no logró cumplir ninguna de las metas previamente establecidas desde el punto de vista monetario y fiscal, con lo cual podemos decir que estamos técnicamente hablando del mismo programa todavía y de hecho el desembolso que se hizo fue el desembolso que había quedado pendiente, que no se hizo durante el gobierno anterior, y adelantar unos 1.500 millones de dólares extras de desembolsos futuros que ya estaban pactados, con lo cual creo que está bueno también tener presente el fondo no está entregando dinero nuevo, si lo Claro. querés poner de alguna manera, y obviamente sí se recalibraron las metas. ¿En qué sentido? Se puso una meta de acumulación de reservas para fin de año del año que viene de 10.000 millones de dólares, que eso me parece que está bueno hacer la aclaración. El Banco Central hoy está partiendo de reservas netas negativas, con lo cual la meta es incluso un poco más fuerte, si querés. Hay que primero compensar las reservas netas negativas que tenemos Sí. y después lograr 10.000 millones extra. Al ritmo de acumulación de reservas que tiene hoy el Central, es un objetivo cumplible, podemos decirlo. No se menciona en ningún momento nada al respecto del marco monetario, el tema del crawling peg en este caso, ni se hace mención tampoco a la tasa de interés. Es real que el Banco Central, perdón, el Fondo Monetario en líneas generales es bastante reacio a permitir tasas reales negativas. Bueno, en este caso no se hace ninguna mención al respecto de ese punto. Y sí se toca lo que es la meta fiscal. La meta fiscal se pone en línea con la meta que estableció, bueno, el propio ministro de Economía en este caso, que es un superávit primario de 2 puntos del Sí. producto, una meta considerablemente más ambiciosa que la que tenía el programa en su momento. ¿Qué implica este número? Este número implica no solamente un superávit desde el punto de vista primario, que es básicamente de gastos corrientes, sino que te implica tener déficit cero desde el punto de vista financiero, ¿no? Esto quiere decir tener pleno equilibrio fiscal para fin de año. Bien, Lucas, las nuevas metas y las políticas adoptadas en función de cumplir con esas metas lograron que justamente haya un desembolso mayor en este tiempo que el que estaba pautado, que como decíamos, ¿no? Tiene un plus, entre comillas, de 1.500 millones de dólares que se esperaban para más adelante. Sí, yo creo que eso va de la mano de que el gobierno, bueno, en todo momento no mostró predisposición a cumplir con sus compromisos, mostró predisposición también a retomar el acuerdo con el fondo, que siempre lo dijimos de las veces que hemos hablado con vos, es una condición necesaria para que obviamente todo el marco macroeconómico se normalice, se regularice. De hecho, también obviamente en pos de esto también se pagaron el otro día los cupones y las amortizaciones de los diferentes bonos de la deuda externa, y obviamente este desembolso lo que te permite es tener aire a, obviamente, lo que es mayo, que es la entrada de dólares fuerte que tiene la Argentina con la liquidación del agro, Sí. y te despeja lo que es el panorama con el propio fondo, porque no nos olvidemos, el acuerdo vigente con el fondo no te está entregando dinero para hacer frente a otras obligaciones, sino que es dinero para pagar al mismo fondo, con lo cual es bastante positivo, digamos, tener eso resuelto por lo menos hasta lo que es abril, que es básicamente la próxima revisión, y a lo que vamos a tener que estar atentos en este caso es cómo viene el proceso de acumulación de reservas ahora ya para pagar lo que es los vencimientos de la deuda externa de mitad de año, de julio, ¿no? Que tenemos Eh, otro vencimiento importante. Bien, vamos a esa parte y vamos ya a los números directos. Hablamos de un desembolso de 4.700 millones y la Argentina debe afrontar este mes un pago al FMI de 1.950 millones, ¿verdad? ¿Y qué Correcto. debe afrontar en los próximos meses hasta la instancia de revisión? Bueno, hasta la instancia de revisión tiene que afrontar otros un poquito más de 3.000 millones de dólares.
con lo cual más o menos te digo, con el monto que ya desembolsó el fondo, eso está totalmente cubierto. Obviamente preasumimos que se va a seguir obviamente en línea con el programa y en la próxima revisión no va a haber problemas. Y a lo que sí deberíamos estar atentos con el correr de los meses de este año es ver que la Argentina muy probablemente va a tratar de cambiar el programa que tiene con el fondo, que de hecho esto lo mencionó el ministro en la conferencia de prensa. Se optó por reflotar el acuerdo vigente porque era la medida más rápida, dada la urgencia y la necesidad de pagarla al fondo, obviamente no, pero la Argentina lo que debería hacer, y creo yo que es lo que va a encarar próximamente, es un otro tipo de programa con el fondo, que es un acuerdo de facilidades extendidas, que en definitiva es poner metas un poco más duras ya de largo plazo, no de corto plazo como el programa actual, a cambio obviamente de pagos más estirados en el tiempo, no solamente de los intereses, sino de la amortización, porque nosotros no nos olvidemos, en los próximos 2-3 años, la Argentina enfrenta no solamente, obviamente, vencimientos fuertes con respecto al pago de la deuda, sino empiezan las devoluciones de capital con el fondo. A hoy prácticamente la Argentina los pagos fuertes que está haciendo son pagos de intereses, no pagos de capital. Se podría generar un problema con ese pago de capital, con lo cual yo creo que a lo largo de este año el ministro va a tratar de encarar ese tema y lograr un acuerdo de facilidades extendidas que te permite prolongar a más o menos 10 años las diferentes amortizaciones que tenemos con el fondo actualmente, ¿no? Que no nos olvidemos, es un programa de 40.000 millones de dólares aproximadamente. Sí, en ese caso de tener una facilidad extendida, ¿cuál es la tasa y cuánto debería justamente ir sumando la Argentina en esos pagos? No, la tasa es prácticamente similar a la tasa actualmente, que está considerablemente abajo de lo que es la tasa de mercado, alrededor de más o menos un 5%, es la tasa a la cual te presta el fondo en este caso. Lo que tiene de interesante este programa es, a vos las metas que te piden ya son más metas, si querés, no tanto monetarias y fiscales o macroeconómicas en este caso, sino que ya te pide ajustes que implican obviamente presentar leyes en el Congreso y que te implican cambios de fondo, que también es real que ya el gobierno en este caso lo está tratando de encarar, bueno, obviamente con el DNU y la ley ómnibus, ¿no? Con lo cual yo creo que de alguna manera debe estar medianamente charlado con el fondo, que en caso de que el gobierno tenga obviamente consenso y pueda sacar adelante estas dos leyes, ¿no? Se permita encarar el acuerdo de facilidades extendidas, ya que dentro del contenido de la ley ómnibus actual tenés varios puntos de los que te suele pedir el fondo para encarar ese tipo de programas, ¿no? Tal vez te saco un poco del eje que tiene que ver con esta negociación con el fondo, pero tiene que ver con lo que dijo Caputo acerca de la aprobación del DNU, por supuesto que no tenga un rechazo, y de la ley ómnibus, haciendo mención a que si no se aprueba las medidas serán más duras. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles medidas podrían ser más duras económicamente cuando ya se aplicaron medidas de shock? No, bueno, hay una realidad que es que siempre, en definitiva, y de hecho ya lo hemos visto a lo largo de la historia argentina, cuando vos no querés encarar los diferentes ajustes, obviamente no solo en el marco de los precios relativos, o bueno, obviamente las tarifas y demás aspectos, terminan ocurriendo con un ajuste de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Te pasa como pasó en definitiva, por ejemplo, en el 2001 con en la salida de la convertibilidad, que tuviste un aumento de 4 veces en el precio del dólar, se licuó absolutamente todo y en definitiva vos terminaste teniendo el país con superávit fiscal, con superávit comercial y empezaste a salir obviamente después de un shock bastante complicado con todo lo que implicó obviamente no también romper contratos en el medio, ¿no? A lo que apunta el ministro es, si vos realmente no llegás a tener un consenso, que yo creo que es lo más necesario en este momento, es que tenga apoyo las reformas que está tratando de encarar el gobierno en el Congreso, el ajuste lo vas a tener por el lado del mercado, ajustando de forma poco amistosa, si querés, las diferentes variables, que obviamente vos, con esta ley, vos podrías, obviamente, o de hecho tenés que encarar los ajustes de tarifas y de precios relativos, pero vos le podrías dar mucha facilidad a los diferentes actores de desenvolverse de otra manera que hoy no pueden hacer. Creo que el mejor ejemplo de esto, Martín, es la ley de alquileres con el nuevo DNU. Por el mero hecho de tener el DNU, más o menos en la capital federal, aumentaste entre un 30 y 40% la oferta de departamentos puestos en alquiler, por el mero hecho del cambio de la expectativa y el cambio de la normativa, ¿no? Bueno, todo el resto de la ley ómnibus, obviamente con los cambios pertinentes que pueda tener en el Congreso,
son en vista a eso, en vista a facilitar y a desregular, si querés, y poder permitir mayores facilidades que hoy no tenemos y hacer que todo el ajuste en precios relativos que tenemos que pegue un poco menos, dado que vos estás facilitando un montón de otras cosas más allá de los ajustes en sí que estás llevando a cabo, ¿no? Se entiende, se entiende. Lucas, clarísimo como siempre. Gracias. No, por favor, ustedes, un gusto. Hasta la próxima.